convocada para hoy. Y en primer lugar, como siempre, muchísimas gracias por la vuestra presencia. Bien, enseñanza del asturiano, especialidad docente, currículum escolar y oficialidad. Voy a leer lo que lleva la nota oficial de la Academia y la postura oficial de la Academia a rollo de estos temas, y después, como siempre, tienen una copia a la salida. La Academia viene siguiendo con perjustificada alarma les noticias que estos caberos meses y días arrollen la enseñanza de la lengua asturiana en los extremais países educativos. Entre otros, la negativa del Ministerio de Educación a inserir en el decreto de especialidades docentes la posibilidad de que la materia de lengua asturiana pudiera ser una de las especialidades para el profesorado de educación primaria y secundaria. Y ello me cuente con una enmienda del propio Consejo Escolar del Estado que reclama tal posibilidad. Esta negativa es, lógicamente, responsabilidad del Ministerio, pero también de la Consellería de Educación y Cultura de Asturias, que no cesó por negociar al máximo nivel las condiciones de la petición. 2. La injustificable y alegada propuesta de la Consellería de Educación del Gobierno de Asturias para ayudar la asignatura de lengua asturiana dentro de la educación secundaria en unas condiciones de optatividad y competencia desigual con 4 materias. Esas 4 materias con las que compite la lengua asturiana son segunda lengua extranjera, cultura clásica, inicio de la actividad entamadora y empresarial y materia propuesta por el centro docente. Persabe el Gobierno de Asturias que esto incumple de fecho el artículo 10 de la Ley de Uso del Asturiano, justamente dedicado al currículum, que dice lo que llevo ahora. La escollida del asturiano o del empleo del asturiano como asignatura del currículum en ningún caso podrá servir de motivo de discriminación de los alumnos. Para los que lo escuellan, el so de aprendimiento o uso no podrá otorgar que reciban la misma formación y conocimientos de igualdad de condiciones que la escuela alumna. 3. La visible e insultante decisión también de la Administración Educativa en Asturias de comentar que el asturiano puede prenderse en el bachillerato rebasando de 4 a 1 hora semanal la su docencia en unas condiciones de ajuste a más prácticamente imposibles para el alumnado. La Academia entiende que en el trasfondo de toda esta lamentable situación está la testona realidad de que el asturiano es la única lengua del Estado español no oficial. Esto no admite dudas. De hecho, cuando el Ministerio refuga la especialidad, fue conocida que el asturiano no es oficial. Y así lo mismo, cuando la Consellería no llega al encontrar el lugar que a la lengua asturiana correspondería en un currículo normal para una comunidad bilingüe, el problema en la práctica viene a ser exactamente el mismo. Y es que aquí, en Asturias, intenta hacerse de aquí imposible, jurídica y socialmente. Esto es, tener una lengua y una cultura al margen del marco constitucional de referencia que lleva la oficialización. Este es el camino lógico que siguieron los gallegos, los vascos, los navarros, los catalanes, los baleares y los araneses. Estamos diciendo, en fin, que la historia de más de 3 décadas amuestra que cualquier paso legal que represente un encontro objetivo al mantenimiento del asturiano como lengua de cultura en Asturias esfrónase de continuo es contra el hecho de que el idioma de los asturianos no es oficial. Y esto han sabido los partidos políticos asitiados en Asturias, de modo que ahora que estamos en pleno periodo preelectoral, tienen que ser conscientes de que si no plantean y negocian la cooficialidad de la lengua asturiana, están condenándola conscientemente a la su desaparición. Ya no valen más vueltas ni más ambigüedades. O se está con la lengua y la cultura de Asturias, o se está por hacerla desaparecer. En todo caso, la sociedad asturiana ha de saber que la Academia de la Lengua Asturiana siempre estará alineada con aquellas personas e instituciones que defienden el derecho a usar el asturiano en igualdad de condiciones que el resto de las lenguas oficiales del Estado. Bueno, ya está aquí la nota de la Academia, la nota oficial. Esta es la posición en relación con los currículos de educación secundaria y de bachillerato, y en relación también con la reconocencia de la especialidad docente de lengua asturiana para el profesorado de lengua asturiana. Si hay alguna duda. ¿Tuvisteis algún contacto con la Consejería de Educación al respecto? Sí, lógicamente, claro. Ellos mandaron, la Consejería mandósenos a la Academia los borradores de los currícula y nosotros alegamos lo que consideramos pertinente y oportuno, que va un poco en esta línea que se comenta en esta nota oficial y más.
contactos oficiales. Eso y un contacto institucional. De todas maneras, nos mantenemos, digamos, xuntes periódicas con la consellera de Cultura y siempre pensamos claro, en primer lugar, que la lengua asturiana dentro de los currícula de ninguna de las maneras puede ser una asignatura optativa en competencia con otras asignaturas, simplemente porque eso va a las contras de la ley de uso, que habla claramente de lo que es la voluntariedad y además de cómo la entiende, que es ese artículo que acabamos de leer. Y después de la necesidad de negociar debidamente el inserimiento de la reconocencia de la especialidad docente de lengua asturiana para el profesorado que da clase en primaria y en secundaria, ¿no? Ahora que están modificando el borrador, el decreto de especialidades en el Ministerio, ¿no? No sé si en esos contactos institucionales ellos exponen su postura. ¿Qué postura es esa y a quién la atribuís desde la cabeza? A ver, ellos exponen la postura, por ejemplo, en relación con el tema de la reconocencia de la especialidad docente de lengua asturiana. Lo que dicen es que esto no tiene encaje porque no hay lengua oficial, y esa es un poco la sida que ponen. De todas las maneras, yo, estoy convencida, y creo que ya hablamos de eso en otro momento con los periodistas, de que si esto se hubiera negociado al más alto nivel y como se tendría que negociar, yo creo que esto se hubiera podido solucionar. Otra cosa es que una vez que no se negocia bien y que el Ministerio toma una decisión, claro, faltar esa decisión y es mucho más difícil. Y de todas las maneras, estos problemas es siempre con el tema de la cooficialidad. Porque si la lengua asturiana fuera cooficial, eso no faría falta para el tema, porque eso bien definido ya perfectamente, pues acordéis con lo que sucede con las otras lenguas oficiales del Estado. Por eso, ese es, digamos, el punto clave, y cada vez que se logra un pequeño, digamos, avance en relación con la lengua y la cultura de Asturias, que cuesta muchísimo trabajo en lograrla, siempre se está dependiendo de la buena voluntad del propio gobierno, de los que en ese momento están en el gobierno, y en muchos casos pues el tema, la sida, cuando no quieren hacerlo, y el tema de la confianza. Entiendo que lo que les demandan los partidos políticos, sobre todo la de cada cultura, sí, es precisamente eso, ¿no? Que, quiero decir, que sean capaces de luchar porque que resuelvan jurídicamente el tema de la cooficialidad de la lengua asturiana, evidentemente. O sea, y es imposible estar al margen del marco constitucional. Y además no queremos salir de él, del marco constitucional del Estado. Y entonces, en ese marco constitucional, prácticamente las lenguas que no son lenguas oficiales y que no existen. O sea, todo lo que se legisla desde Madrid no existe. Y bueno, hay cosas que se logran después de muchísimo trabajo. Pero siempre se esfrona uno a la contra o frente a esa falta de oficialidad de la lengua, ¿no? ¿Cuánto se nos lleva la academia luchando por esto? Si se puede... Sí, luchando por esto desde que la academia se creó, fue en el año 81. Comentaba la consellera que iba a intentar buscar un resquicio jurídico para evitar la Feria de Asturias. ¿Eso tiene solución? Al final quedó... A ver, la consellera comprometióse al entablo de la legislatura, en los cursos de la UABRA en Cangas de Narcea, a solucionar este tema. El tema de la especialidad, que estoy hablando en este momento, de la reconocida de la especialidad y la legislatura acabando, y el tema está sin solucionar. Entonces, sí es un tema recurrente, porque venimos luchando no solo la Academia de Lengua Asturiana, sino pues todas las fuerzas asturianas que tienen relación, que también ya es con la enseñanza de la lengua asturiana. No se puede entender que teniendo unas titulaciones oficiales, titulaciones que capaciten, oficiales que capaciten para el ejercicio de profesiones regulares por ley, como son la mención de asturiano en los títulos de los grados de magisterio y la especialidad de lengua asturiana en el máster del secundario. Esas dos titulaciones son titulaciones que capaciten para el ejercicio de una profesión que está regulada por ley. Esas titulaciones están impartiéndose, aprobadas por la universidad, el gobierno autonómico, el gobierno central. Hay profesores que están ejerciendo esa profesión con esas titulaciones y no se les reconoce la especialidad docente. Entonces esto es pues, un sinsentido.
Yo estoy segura de que eso que se podría lograr sin cooficialidad, si se negociara bien, igual que se consiguieron las titulaciones, pero evidentemente si el tema de la cooficialidad tuviera resuelto, ese problema no existía. Y llega una xida cuando no hay voluntad o hay otros problemas. ¿Qué sería para implantar el vigente curso, no? ¿Cómo? Esto del ESORES ahora sería para implantar el vigente curso, ¿no? No sé si... Sí, claro. Lo de los decretos. Sí, esto de la... Y si, como dicen en esa encuesta, si hubiera un cambiamiento de gobierno, ¿podría darse la vuelta a eso? ¿O qué sería para el siguiente curso o el siguiente? Bueno, no sé si daría bien. El gobierno del Principado de Asturias tiene que aprobar ahora el decreto del currículum de educación secundaria y de bachillerato, tomando como referencia la LOMCE. La LOMCE entama a facese efectiva en Asturias, ya se hizo efectiva en educación primaria, el próximo curso entama en educación secundaria. Por lo tanto, el decreto de educación secundaria, de cómo se regula toda la enseñanza en educación secundaria y bachillerato, hay que hacerlo ahora para que dé tiempo a los centros a ponerlo en práctica. Y de hecho, bueno, un poco tarde ya, habría que estar planteado primero. Pero nada impediría, desde yo, que otro gobierno, tomando como referencia el marco general y legislativo que lleva la 11, hiciera otro decreto de currículum, más favorable, por ejemplo, a la cuestión lingüística. Eso implicaría que no entraría el próximo año, es decir, otro gobierno tendría que hacerlo con un año de antelación. Hay que tener en cuenta que la Consejería de Educación del Gobierno del Principado de Asturias el borrador oficial que está mandando a los centros, a los sindicatos, a la propia Consellería, pero antes trabajó con otros borradores. Y con otros borradores técnicamente más defendibles y defendió que la posición del asturiano ocupaba otro lugar. Por tanto, no hay ninguna cuestión fatídica que lleve a que tenga que ser esto, lamentablemente porque la 11 no. Y una decisión de ajuste que tiene en cuenta pues directrices de tipo educativo, político, etcétera, etcétera, del gobierno de Asturias. O sea, que depende más, quiero entender, pregunto, jurídicamente del gobierno de Asturias que del gobierno del Ministerio de Educación. Hay dos cuestiones distintas. Sí. Evidentemente, la reconocencia de la especialidad docente tiene que hacerla el Ministerio. Pero el gobierno de Asturias tiene que negociar, igual que negocia otras cuestiones, igual que negoció el inserimiento dentro de la LEIBER de la posibilidad de ofertar, de que se ofertar en otros lingües aparte de los oficiales. Bien, hay que negociar. En la opinión de nuestro, esa negociación no se hizo porque no fue ni la consellera a negociarlo directamente a Madrid. No se hizo bien. Y después, la otra cuestión, que cómo se ajusten los currículas de secundaria y de bachillerato en este caso a la LEIBER y cómo queda el asturiano ahí, eso ya es responsabilidad exclusiva del gobierno del Principado de Asturias. Entonces, la posición de la academia, porque la LEIBER lo permite, y que como mínimo quedare exactamente igual que está en primaria, en el currículum de primaria, que ya está implantándose, donde la lengua asturiana no es optativa, es verdad, pero compite solo con cultura asturiana. Y en este caso no compite solo con cultura asturiana, compite con una riestra de asignaturas, y además en el caso del bachillerato, pues incluso de 4 horas que tenía a la semana, ahora pasen a 1. Entonces sí que una cuestión completamente ridícula el pretender justificar que así se defiende la enseñanza de la lengua asturiana. El no reconocimiento de la especialidad docente a los profesores que están en esas clases con esa titulación a la que referís antes, ¿qué implica exactamente? ¿Qué implica? Pues que ese profesorado y es siempre un profesorado interín, que cada año está en un sitio, que no puede opositar por lengua asturiana, y el compromiso de la consellera era que eso se pudiera hacer, y que no puede terciarse tampoco por lengua asturiana. O sea, que es un profesorado que está discriminado en comparación con el resto del profesorado y el resto de las materias. ¿Cuántos profesores hay ahora? Vamos a ver, el núcleo central del profesorado está lógicamente en educación primaria, que hay muchos más centros y demás. Trabajando en la educación primaria y secundaria habrá alrededor de unos 250 profesores. De ellos, la mayor parte, pues a lo mejor sobre 170, pues pueden estar en la educación
primario, que é no central. Claro, si hubiera especialidad docente, la especialidad y es simplemente, digamos, aquella opción por la que un profesor, tanto de primaria como de la de secundaria, puede, digamos, opositar. Igual que hay profesores de lengua extranjera e inglés o hay profesores de educación física, pues debería haber profesores de asturiano para que, digamos, pudieran opositar por esa especialidad o pudiera haber concursos de traslado por esa especialidad. Nosotros defendemos, y los sindicatos también, que la especialidad docente, digamos, es un elemento de organización positiva para el sistema educativo, porque muchos profesores con capacidad para impartir, con capacidad académica, están ya dentro del sistema. Por lo tanto, en una situación de reconocimiento de la oficialidad, incluso sería rentable desde el punto de vista organizativo y económico. El Ministerio es consciente también de que en una situación de especialidad reconocida, económicamente sería rentable para el Principado de Asturias. Cambiando de tema, me gustaría conocer la posición de la Academia con respecto, bueno, ECUO y Ciudad Sumida ya se mostraron a favor de la finalidad que vamos a tener de forma legal. Si sorprende la postura de Podemos, con tanta ambigüedad. A ver, justamente con Podemos y a petición de Podemos tenemos una xunta en los próximos días para falar deste tema, justamente. A petición de ellos. A petición de ellos, sí, sí. De todas maneras, por añadir, digamos, un comentario, la posición de Podemos con respecto a la cuestión lingüística es muy clara y desde yo es reiteradamente ambigua. Eso es preocupante para, digamos, una fuerza política que, digamos, quiere trabajar por regenerar la vida política, social y cultural en Asturias. Desde yo, como decía la presidenta, estamos a la espera de una reunión a petición de Podemos que tendremos a lo mejor esta semana, pero anuncios previos y procesos previos de Podemos son preocupantes.